Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de su canal en mayúsculas. A pesar de que hace tiempo no subimos video, creo que esta es la oportunidad perfecta para hablar de una de las comas más difíciles de colocar para muchas personas, la coma del circunstancial movido. Todo lo ligado a los tipos de circunstancial y a cuándo colocar esta coma señalada lo veremos en esta sesión. Bien, una sesión que quisiera dedicar a la memoria de mi abuelo, Horacio Torres, que hace poco ha partido a un plano superior y seguramente a un lugar mejor. Aunque él nunca vio mis videos, supo que estudié comunicación social, no estaba muy contento, pero estoy segura de que le gustaría saber que tengo una ventana para expresar mis conocimientos. Así que para mi abuelito Horacio va esta clase. Muy bien, vamos a empezar entonces conversando sobre qué es un circunstancial, qué tipos de circunstancial existen en el español. Bueno, para empezar quisiera decir que los circunstanciales son complementos del predicado. Bien, eso es muy importante y creo que para que esto dé resultado, mi primer consejo es que separes a las oraciones en sujeto y predicado. Eso puede ayudarte a puntuar. Bien, otra situación que hay que saber es que los circunstanciales son ideas de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo, de causa, de compañía. Bien, entonces ya cuando tú estás en el predicado y ves una expresión que señala, por ejemplo, el lugar, ese es tu circunstancial. Bien, otra cosa más, los circunstanciales pueden ser una sola palabra, un solo adverbio, por ejemplo, después, que lo ves acá en la lista. Bien, es un circunstancial de tiempo. No es un circunstancial de negación, más es un circunstancial de cantidad. Las palabras terminadas en mente son adverbios y por lo tanto son circunstanciales también. Brutalmente, valientemente, sonrientemente, casi todos son de modo. Actualmente, termina en mente, pero es de tiempo. Bueno, esos son circunstanciales. También los circunstanciales pueden ser frases. Bien, por ejemplo, si yo dijera una expresión como en la montaña, ¿no? Eso indica lugar. Entonces, estamos frente a un circunstancial de lugar. Y miren, en la montaña es una frase que inicia con una preposición, para que vean que no estoy mintiendo. Acá hay unos buenos trucos sobre cómo reconocer a los circunstanciales en el español. Ellos indican tiempo, indican cantidad, indican lugar, compañía, instrumento, causa, finalidad y pueden ser o una sola palabra, un adverbio, o pueden ser varias palabras, una frase comenzada con una preposición, comenzada también con un relativo. Bien, entonces eso es un circunstancial, pero vamos a ir un poquito más a profundidad y vamos a conocer algunos complementos circunstanciales. Por ejemplo, los circunstanciales del lugar tienen una facilidad que es una pregunta de reconocimiento. Vas a preguntarle dónde al verbo principal de la oración. Por ejemplo, en la oración trabajé en la empresa de mi primo, pues para empezar el verbo principal es trabajé y el sujeto es tácito, ¿no? Yo trabajé en la empresa de mi primo. Si yo le preguntara al verbo principal, ¿dónde trabajé? Me saldría el circunstancial del lugar, que es en la empresa de mi primo. Complemento circunstancial de lugar. ¿Ves que no es difícil de reconocer? Otro tipo de circunstancial, los circunstanciales de tiempo. Los circunstanciales de tiempo se reconocen con la pregunta ¿cuándo? Que le haces al verbo principal. En el caso de esta oración, cuando salió de casa, Eliana vio a su ex, el verbo principal es vio. Bien, quien realiza la acción, el sujeto es Eliana. Significa que el predicado es todo lo que resta. Bien, eso lo conversamos en la clase de la frase verbal o predicado. Si no te acuerdas, sería bueno que vayas al video. Bien, si yo le preguntara el verbo ¿cuándo vio? O para mejorar la pregunta, complementarla, ¿cuándo vio a su ex? La respuesta sería cuando salió de casa. Acabas de encontrar a tu circunstancial de tiempo. Bien, está sencillo de reconocer, solo hay que saber las preguntas. Bien, y tener intuición, porque yo veo cuándo, ya voy pensando en tiempo. Yo veo empresa, en la empresa, ya voy pensando en lugar. Entonces, sé lógico, sé consciente cuando leas, eso también ayuda.
Bien, también hay circunstanciales de modo. Estos se reconocen con la pregunta cómo, que le haces al verbo principal. En este caso, el verbo principal es trabajó. Quien trabajó fue José, ya separé en sujeto predicado. Y si yo pregunto cómo trabajó o cómo trabajó José, si es que quieres complementar tu pregunta, la respuesta es arduamente. ¿Está bien? Complemento circunstancial de modo. ¿Bien? Así que apréndete las preguntas. Ayuda mucho. Bien, también tenemos circunstanciales de compañía. Bien, los circunstanciales de compañía se reconocen con la pregunta ¿con quién? Por ejemplo, en la oración, Romina con sus primas viajó. Pues el verbo principal es viajó, el sujeto es Romina, y si yo pregunto al verbo ¿con quién viajó o con quién viajó Romina? La respuesta es con sus primas. Ahí está tu complemento circunstancial de compañía. ¿Listo? También tenemos circunstanciales de instrumento que se reconocen con la pregunta ¿con qué? Si tú le preguntaras en esta oración al verbo principal ¿con qué golpearon? O de repente, para que suene un poco mejor tu pregunta, ¿con qué lo golpearon? La respuesta va a ser con una piedra. Bien, circunstancial de instrumento. Por cierto, chicos, aquí el sujeto es tácito, ¿no? El verbo principal me manda hacia el pronombre ellos, ¿no? Ellos lo golpearon con una piedra. Todo era predicado, así que ahí no había mucho problema. También hay circunstanciales de causa. Bien, los circunstanciales de causa se reconocen con la pregunta ¿por qué? Si yo le pregunto, por ejemplo, al verbo principal de esta oración, ¿por qué molestó? Tal vez te suene mejor preguntarlo con el pronombre, ¿por qué se molestó? La respuesta sería por tu culpa. Complemento circunstancial de causa. ¿Sí? Ya lo encontraste, es bien fácil. Ah, por cierto, acá el sujeto es el profesor. Perdóname por hacerlo en desorden, ya creo que es la experiencia, muchos años haciendo esto, me generan automáticamente un poco las respuestas, pero hazlo en orden, separa sujeto predicado, bien, con tu verbo allí bien marcado para que puedas preguntar. Eh, el último circunstancial que ves en esta diapositiva es el circunstancial de finalidad que se reconoce con la pregunta ¿para qué? El verbo principal es cocinó. Bueno, muchos de ustedes saben que este vengas es un verbo subordinado, ¿verdad? Por el qué. Si yo pregunto ¿para qué cocinó? La respuesta sería para que vengas. Bien, así que ahí encontraste tu complemento circunstancial de finalidad. Por cierto, en esta oración el sujeto era tácito. Bien, podría ser él o ella cocinó para que vengas. Bien. Bueno, ahora, un poquito de cuidado, por favor, porque no todos los circunstanciales tienen pregunta. ¿Está bien? Existen, por ejemplo, los circunstanciales de condición, que son las frases que comienzan con conectores condicionales, como el sí, bien, el siempre que, el siempre y cuando. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? El si me pagas voy, el verbo principal es voy. Bien, ¿cuál es la condición para que yo vaya? Pues que me pagues. ¿Sí? Las frases condicionales son complementos circunstanciales. Bien, también hay circunstanciales de concesión que comienzan con conectores concesivos, aunque pese a que, a pesar de que, si bien, aun cuando. Bien, como en la oración, aunque nadie lo sepa, yo te amo. El verbo principal es amo, bueno, el sujeto es yo, bien, y la frase concesiva o la frase de contraste parcial o la frase paradójica es aunque nadie lo sepa. Bien, esa expresión es tu complemento circunstancial. Entonces, quiero que sepas qué tipos de circunstancial hay. Evidentemente, acá no están todos los tipos, ni tampoco están todos los tipos de adverbio. Bien, pero con estos que te he mostrado, ya estás listo para postular a la NASA. Mira, en realidad, con 5 circunstanciales podrías hacer maravillas. Tiempo, lugar, modo, condición y concesión. Con esos 5 ya estás. Bien, tu puntuación va a ser impecable. Malu, pero yo te veo mucho reconociendo circunstanciales, pero no te veo poniendo comas. Ok, es que todavía no he entrado a ese punto. Perdóname por querer ayudarte. Mira, cuando uno pone una coma de circunstancial, cuando el circunstancial está movido. Por la claqueta del título debes haberte dado cuenta de que aparte de reconocer al circunstancial, tienes que ver que él no está en el sitio habitual. Pero practiquemos primero. Bien, no me quedo tranquila hasta que no me demuestres que puedes detectar cuántos circunstanciales hay en una oración y dónde están. En esta oración, por ejemplo,
¿Qué te parece si pausas el video y encuentras cuántos circunstanciales hay y me lo dices por el chat? En el periódico de la universidad, a fin de ganar dinero para su viaje, Flavio publicó un anuncio en el que ofrecía sus servicios de asesoría. Mira, te ayudo. El verbo principal es publicó y el sujeto es Flavio. ¿Está bien? Ahora sí, ¿me puedes decir cuántos circunstanciales hay? ¿Sí? ¿Pausas un ratito? Muy bien, ¿los encontraste? Bien. ¿Dónde publicó el anuncio? En el periódico de la universidad. Vamos a usar otro color. Bien. ¿Sí? Ahí está tu circunstancial de lugar. ¿Y para qué publicó? Bien, a fin de ganar dinero para su viaje. Ahí está tu circunstancial de finalidad. ¿Correcto? Ya está. Ahora, si tú te preguntas, por ejemplo, qué cosa es un anuncio en el que ofrecía sus servicios de asesoría, eso es el objeto directo. Bien, para ti que de repente no te acuerdas de eso, pues sería bueno que vayas a ver el video de la frase verbal o predicado. ¿Sí? Bien, en la siguiente te cuento, te ayudo, hay dos también. ¿Cuáles son? ¿Sí? Dice, luego de un largo viaje de 16 horas, mis tíos llegaron a Arequipa. El verbo principal es llegaron, no hay otro verbo, y el sujeto es mis tíos. ¿Quiénes llegaron? ¿Correcto? Muy bien. Hay dos circunstanciales, te ayudé, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos circunstanciales? Bueno, el primero de ellos es cuándo llegaron a Arequipa. La respuesta es luego de un largo viaje de 16 horas. Y el otro circunstancial es del lugar. Bien, ¿a dónde llegaron? A Arequipa. Bueno, puedes preguntar dónde o a dónde, no te rayes. Sí, ya está. También tienes dos circunstanciales. Cuéntame, ¿podrías detectar cuántos circunstanciales hay en la tercera oración? Con poco dinero y muchos sueños, emigramos a un lejano país del este de Asia. ¿Pausas el video? Listo. ¿Encontraste? Muy bien. Hay dos. Otra vez. Sí. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es emigramos. Bien. ¿Quiénes emigramos? Pues nosotros, el sujeto es tácito. Bien. Ahora, ¿cuáles son los circunstanciales? Uno de ellos es cómo emigramos. Bien, con poco dinero y muchos sueños. Circunstancial de modo. Y el otro es a dónde emigramos, ¿verdad? Circunstancial de lugar. A un lejano país del este de Asia. Muy bien. Y en la última, es un poquito más extensa la oración, pero ¿será problema para ti? No. Si te sabes las preguntas para hallar circunstanciales, todo debe salir perfecto. Bien. Cuéntame, ¿cuántas encuentras? Al final de su carrera de economía, Gabriela, en el mismo auditorio donde recibió su diploma de ingreso a la universidad, pronunció el discurso de graduación. Verbo principal, pronunció. ¿Quién pronunció el discurso? Gabriela. Bien, sujeto. Todo lo demás es predicado. ¿Sí? ¿Cuántos circunstanciales hay? ¿Encontraste? Efectivamente, hay dos. El primero de ellos es cuándo pronunció el discurso al final de su carrera de economía, circunstancial de tiempo. Bien, y el otro es del lugar, donde pronunció el discurso, en el mismo auditorio donde recibió su diploma de ingreso a la universidad. Es un poquito largo, bien, pero ahí está. Ahora, si tu pregunta es qué cosa es el discurso de graduación, pues recuerda que eso responde a la pregunta qué es lo que pronunció. Eso se llama objeto directo, así que sácalo de tu sistema. Circunstanciales solo hay dos. Te dije que los circunstanciales más frecuentes eran de lugar, de tiempo, de modo, de condición y de concesión. Mira cuántos de lugar hay. Mira cuántos de tiempo hay. Mira si es que no hay de modo. Esto es coincidencia, ¿eh? Yo solamente agarré oraciones de por aquí y de por acá y las puse en la diapositiva para lograr por fin hacer este video. Te estoy debiendo desde octubre videos. Qué pésima profesora soy. Bueno, entonces,
¿Qué quiero decirte ahora? Que ahora que ya sabes hallar a los complementos circunstanciales, recuerdes que no es que yo encuentro circunstancial y me emociono y pongo comas como loco. No. La coma del circunstancial movido, como ves en esta diapositiva, se coloca cuando el circunstancial ha abandonado su posición habitual. ¿Cuál es la posición habitual del circunstancial? Al final de las oraciones. ¿Bien? Malu, no entiendo. Ahorita vas a entender. Mira, ¿cuál es el orden común de una oración del español? El orden común es, aparece el sujeto, persona que realiza la acción realizada o verbo, y el complemento circunstancial. Esto es lo que normalmente ocurre en el español. Por ejemplo, si tú dices, Sara se perdió en la montaña. ¿Listo? ¿Quién es el sujeto de esta oración? El sujeto de esta oración es Sara. ¿Qué acción realizó Sara? Bueno, perderse, ¿no? No fue su culpa, pero ocurrió. ¿Y dónde se perdió? En la montaña. Eso es un circunstancial del lugar. Bien, cuando la oración está ordenada de esta forma, no se puntúa con la coma del circunstancial. Bien, cuando uno comienza a colocar comas del circunstancial movido, cuando el circunstancial se ha salido de su lugar o encontramos, como dicen algunos profesores, un tipo de desorden gramatical. Ojo, por favor, desorden gramatical. ¿Qué significa? Que no es que la oración va a estar mal, que no es que la oración te va a sonar raro. No, no. Un desorden gramatical es un desorden coherente. Bien, tú tomas la decisión de cambiar de lugar algunos elementos, pero manteniendo la coherencia. Bien, por ejemplo, si tu circunstancial estuviera al inicio, habría un desorden gramatical. Tú podrías decir, en la montaña, ¿sí? Sara se perdió. ¿Ok? Ok. Entonces, ahí está tu circunstancial, ahí está tu sujeto y ahí está tu verbo. Bien, ese es el momento en el que aparece la coma del circunstancial movido. Bien, si el circunstancial está al inicio, una coma. ¿Sí? Malu, ¿podría estar en el medio? Claro, claro que sí. Tú podrías haber utilizado este orden, sujeto, circunstancial, verbo. Bien, sería así. Sara en la montaña se perdió. ¿Y cuál es tu circunstancial movido? Tu circunstancial movido es en la montaña. ¿Sí? Lo demás sí está manteniendo de repente un orden más habitual, pero ya se movió el circunstancial, ya lo vas a tener que puntuar. ¿Viste que le puse 2 comas? Si el circunstancial está en el centro, va entre comas. Malu, ¿el verbo podría estar al inicio? Claro. Yo podría decir, se perdió en la montaña Sara. Pero eso sí, el circunstancial para poder puntuarse debe estar movido. Si tú lo encuentras al final de la oración, tú puedes haber cambiado todo lo demás de orden, pero no va a haber coma el circunstancial movido. Bien, entonces recuerda que estas comas que hemos colocado, bien, son las llamadas comas del circunstancial movido. Malu, pero yo he visto esto antes, pero con otro nombre. Claro, tú lo has visto seguramente bajo el nombre de coma hiperbática. ¿Está bien? Y es lo mismo. No te rayes, es exactamente lo mismo. Bien, entonces, estimados, ¿ya se dieron cuenta todavía de que en la diapositiva anterior me faltaban comas? Por supuesto. Mira, ahí tenemos en la primera 2 circunstanciales, en el periódico de la universidad y a fin de ganar dinero para su viaje. O en la segunda, ¿no? El circunstancial luego de un viaje de 16 horas. Bien. A Arequipa no, porque está en su sitio. Bien. En la tercera, con poco dinero y muchos sueños. A un lejano país del este de Asia no le voy a poner la coma porque está al final. Bien. La cuarta me encanta porque tiene un circunstancial al inicio y tiene un circunstancial en el centro, ¿ves? Antes del verbo principal. El primer circunstancial es al final de su carrera de economía y el otro circunstancial es en el mismo auditorio donde recibió su diploma de ingreso a la universidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que yo le ponga comas al circunstancial? Que esté movido. ¿Te diste cuenta que en nuestras diapositivas anteriores también faltaban algunas comas?
Mira, por ejemplo, en la primera oración de esta diapositiva, Romina con sus primas viajó. El circunstancial de compañía era con sus primas. Eso iba con coma. O, por ejemplo, en la oración número 2 de esta diapositiva, cuando salió de casa, Eliana vio a su ex. ¿Cuál es el circunstancial cuando salió de casa? Ahí está, tu coma es el circunstancial movido. Entonces, no es que yo no las haya querido poner, lo que pasa es que yo quería primero que tú aprendieras a reconocer qué tipos de circunstancial hay y luego ya aprendieras cuándo se ponen las comas. Bien, hay muchos tipos de circunstancial, pueden estar en varias partes de la oración, pero solo se pondrá coma si van al inicio o en el centro. Bien, mira, en estas dos, obligado, si me pagas, coma, voy. Aunque nadie lo sepa, coma, yo te amo. ¿Sí? Circunstanciales movidos. Bueno, entonces, para seguir practicando la coma del circunstancial movido, observa estas oraciones. Con mis familiares logré cazar a la rata que transitaba por mi casa. Verbo logré. Sujeto tácito, yo. Bien, ¿con quién logré cazar a la rata? Con mis familiares. Circunstancial de compañía. En la segunda, el verbo es fueron, o si quieres, fueron castigados, como un verbo compuesto, un verbo perifrásico, ¿no? ¿Quiénes fueron castigados? Mis compañeros, ahí está tu sujeto. ¿Por qué fueron castigados? Por culpa de Julián, circunstancial de causa. Bien, ahí tienes también circunstancial. Tercera, después de la fiesta, Alma se quedó a limpiar la casa. Verbo, quedó o se quedó a limpiar, ¿no? Se es un pronombre. Bien, si tú preguntas quién se quedó a limpiar, la respuesta es Alma, sujeto. ¿Y cuándo se quedó a limpiar? Después de la fiesta. Circunstancial de tiempo. Bien. En la última, el verbo es desapareció. ¿Quién desapareció o qué desapareció? Uno de mis collares. Ahí está tu sujeto. ¿Cómo desapareció? Misteriosamente. Circunstancial de modo. ¿Qué pasa cuando el circunstancial va al inicio? Lleva una coma. ¿Qué pasa cuando el circunstancial va en el centro? Va entre comas. Al inicio, coma. ¿Ves? Acabas de colocar comas del circunstancial movido. Listo. Entonces, moraleja. ¿Hay que saber separar sujeto-predicado? Sí. ¿Hay que saber qué tipos de circunstancial hay para que se te facilite el reconocimiento? Sí. Bien. ¿Cuándo se le pone como un circunstancial? Siempre no. Cuando está movido. Ah, y un tip más que me gustaría compartirte. Si el circunstancial es muy pequeño, no necesita puntuación. ¿A qué me refiero con muy pequeño? Me refiero a un adverbio como hoy, que es de tiempo, ¿no? No, no le pongas coma. Hoy, coma, ¿no? Salí de mi casa, no. Aquí, coma, se venden churros, no, tampoco. Bien. Mañana, coma, volver a mi padrastro, no. Bien, entonces, procura por favor que tu circunstancial tenga 2, 3 palabras que lo compongan para que esa pausa que va a generar la coma tenga un sentido dentro de la oración. Recuerda que la puntuación no es accesoria, la puntuación no es estética, la puntuación es una necesidad para que la lectura de nuestros enunciados sea mucho más fluida. Bien, gracias por acompañarme en esta clase. Yo no te quiero interrumpir más. Por favor, si puedes, comparte el video. Si no estás suscrito a la página, suscríbete. Y bueno, seguramente te voy a dejar por acá unos videos recomendados de la coma para que hagas el curso completo. Muchas gracias. Nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad. Chao.